Ser podcast. Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con José Precedo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Has aceptado el cambio de cabecera, de Wire a Dinastía. La he aceptado, venga, vamos a cambiar. O sea, esto sí que no me lo esperaba. Si hemos hablado del FIFA, ¿por qué no pararnos en la serie de los 80 que tenía medio país delante de la tele? Porque es que además va de algo muy parecido a lo que vamos a hablar ahora, de ricos, de peleas de ricos, de traiciones, de líos por las herencias, de engaños. Nuestra dinastía de aquí va de los Ramírez de Haro, grandes de España desde ni se sabe, con todo tipo de títulos nobiliarios. El prota es Fernando Ramírez de Haro, caballero de Malta, conde de Bornos, casado en régimen de gananciales con la coprotagonista, que es Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Que ya no suena más. ¿Te suena más? Sí, sí, sí. Y la trama es una trama de una historia real, porque si la escribe un guionista habría que rebajarla mucho. Por resumir, hablamos de una familia bien y bien avenida, hasta que uno de sus miembros se arruina, descubre que el retrato que ha estado colgando siempre encima de la chimenea en el palacete es un Goya, y ahí empiezan los líos. Esta noche en Expediente Precedo, la venta del Goya que salvó de la ruina a Esperanza Aguirre y a su marido y que desembocó en una bronca familiar que todavía se dirime en los tribunales. Y si vamos con los títulos de crédito en los agradecimientos, tienen que estar los compañeros que la investigaron más, que son Marcos Piñeiro, mi jefe Ignacio Escolar y algunos compañeros del diario.es que siguieron el caso durante estos meses. Pero nadie mejor para introducirla que una de sus protagonistas. El episodio de hoy, espero que nos enseñe algunas cosas, pero una de las fundamentales es que los nobles también se mandan audios de WhatsApp cuando las cosas pintan mal. ¿Qué me dices? Alvarito, hola. Soy... Y te extrañará mucho que en vez de llamarte por teléfono te esté grabando, que es una cosa poco típica de nuestra familia, pero tengo que contaros una cosa a los dos hermanos, y tengo aquí a Fer en su conmigo, y entonces te vamos a grabar esto para que tú estés también, tengas de primera mano toda esta información. Se trata de la historia de la venta del cuadro de Don Valentín. Es una historia que vale la pena conocer, y además es una historia muy bonita de nuestra familia. Bueno, esta es una cuñada de Esperanza Aguirre contando de cuando la historia era bonita. Contando a sus sobrinos lo que por entonces era una historia bonita. Todos estos audios acabaron en los tribunales, con lo cual ya vamos anticipando que la historia dejó de ser bonita e incluso dejó de ser familiar. Todo arranca en 2010 con la muerte del suegro de Esperanza Aguirre, su marido, Fernando Ramírez de Haro, que además de noble había emprendido aventuras empresariales con sus tierras, con la agricultura y demás. Está arruinado, acumula deudas de 7 millones de euros. El marido de Esperanza Aguirre. Que no puede pagar con las propiedades que tiene. Así que de entrada empieza a hacer gestiones, ayudado por su pareja, por Esperanza Aguirre, para ver si ese retrato que siempre había presidido el salón y que había generado algún run run en la familia podía tener un valor especial con el que enjugar las deudas. Y ahí es donde suena la flauta, porque encargan un peritaje y se descubre que es un Goya sin firmar y que se lo tasan por unos 8 millones de euros. Sí, lo hace Socebis. El cuadro encima de la chimenea del palacete sin firmar resultó ser el retrato de Valentín Belvis de Moncada y Pizarro, un óleo de 115 centímetros por 83, que según los expertos en Goya, según su catálogo, tiene similitudes con los retratos del Duque de Alba, pintado entre 1795 y 1796. Y el caso es que, una vez descubierto el Goya y conscientes de la ruina de su hermano, la familia se puso todas a uno, aceptó el plan urdido por el marido de Esperanza Aguirre, que es básicamente falsificar una donación en vida del padre que había muerto, una donación verbal, para que ese cuadro no formase parte de la herencia,
por tanto no pagase impuestos de sucesiones y no pagase tampoco por las plusvalías. El plan lo cuenta también la cuñada de Esperanza Aguirre en uno de estos audios que acabaron en los juzgados a sus sobrinos, donde se ve que ya la historia empieza a no ser tan bonita ni tan familiar. Ya teníamos el bien para afrontar la deuda, pero no era propiedad de vuestro padre. Nos explicó que la mera presencia del cuadro en una lista del testamento no constituía título de propiedad. Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro, tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió. Para ello tuvimos que valorar a ojo y a toda prisa todos los objetos de la lista, pero por mucho que intentábamos inflarlos, había tanta desproporción con don Valentín que hubo que añadir alguno más. Nos dijo que hay que meter más cosas. Incluso me cuenta tu padre que metió la escopeta de oro del que ya era suya desde que murió el porque la heredó directamente. Inventó una fecha que le pareció digna del acontecimiento, que era el 30 de mayo de 2006, día de San Fernando, para que se produjera la donación. Pero ¿cómo deja grabado esto? La cuñada de Esperanza Aguirre, ¿cómo deja grabado esto? Nos inventamos la donación. Porque no pensaba que fuera a acabar en los juzgados y porque estaba hablando con sus sobrinos. Total, que el cuadro lo termina comprando en 2012 el dueño de OHL, Juan Miguel Villarmir, amigo personal de Esperanza Aguirre, que por aquel entonces, tal y como ya hemos contado aquí, estaba bastante interesado en que el Ayuntamiento de Madrid le autorizase la Operación Canalejas y en que la Asamblea de Madrid cambiase la ley de patrimonio para poder tirar los edificios y levantar ahí en Canalejas el complejo de lujo. Digamos que coincidió en el tiempo, vamos a decirlo así y ser suaves. Eres muy elegante, eres muy elegante. Pagó 5,1 millones de euros mientras se tramitaba la Operación Canalejas, mientras recibía contratos millonarios de la Comunidad de Madrid. Él le mete 5.115.000 euros a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A su matrimonio. Y a su matrimonio. La que salva el matrimonio, la venta que salva el matrimonio de la ruina. El caso es que con el paso del tiempo, la familia que había accedido a todo este plan no recibe su parte correspondiente. Los hermanos. Los hermanos no reciben la parte correspondiente del cuadro y uno de ellos se va al juzgado, lo denuncia y denuncia no sé cuántos delitos. Aparte de la estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida. El procedimiento deja... uno de los hermanos de Fernando Rodríguez de Haro, que es el marido de Esperanza Aguirre, denuncia a Fernando Rodríguez de Haro porque haberse quedado con toda la pasta del Goya. Por no darle su parte de la venta. Vale. Y entonces, el procedimiento deja a la luz varias irregularidades de Esperanza Aguirre, porque claro, era presidenta de la Comunidad de Madrid que tenía la competencia de proteger ese bien como bien de interés cultural. Bueno, esto no se hace. Hay incluso correos electrónicos de Esperanza Aguirre a su familia diciendo no conviene porque esto es delicado políticamente. Tampoco el Ministerio de Educación de José Ignacio Wert protege la obra en la época de Mariano Rajoy. Y el caso es que la Audiencia de Madrid, tras varios años de pleito, acaba exculpando al marido de Aguirre de todo, con algunas razones un poco exóticas. De entrada, contempla que es un eximente el grado de parentesco, porque le denuncia a su hermano. Tampoco dice que como la Fiscalía no ve delito fiscal, pues que ahí no se va a meter. Y luego el último de los argumentos, que es el más exótico, por decirlo de una manera suave, es que no había falsedad documental porque aunque todo partió de un invento acordado por la familia y había pruebas, entre ellas estos audios, como los documentos de ese invento eran documentos reales, no hay falsedad documental. No puede ser. Eso dictó la Audiencia de Madrid y por eso no hubo caso en la vía penal. Y como no hubo caso en la vía penal, el hermano que denunciaba al marido de Esperanza Aguirre se va a la vía civil. Y ahí sí le han dado la razón. Y es una sentencia reciente de hace unos días, pero es que este caso era muchísimo más de sota, caballo y rey, porque es un pleito civil con una reclamación de cantidades, donde además se aporta un documento del marido de Esperanza Aguirre, donde reconoce don Fernando ha adoptado la decisión de entregar a cada uno de sus 4 hermanos y a su sobrina la cantidad de 853.732 euros. Bueno, como solo ha reclamado uno, está condenado a pagarle esta cantidad a uno de ellos, que sumado a los intereses y sumado a las costas de los abogados, es 1 millón de euros en una sentencia que de momento está recurriendo. Y de momento se puede recurrir. Se puede recurrir. ¿Y a los otros hermanos no les tienen que pagar? Si no lo reclaman, de momento no. Por cierto, ¿y el cuadro dónde está?
Pues es una buena pregunta, porque hay un montón de oscurantismo, lo ha habido siempre con este cuadro, probablemente la colección del Banco Santander. ¿Por qué? El cuadro saltó del palacete de la familia política de Esperanza Aguirre a la planta 52 de Torre Picasso, de Villarmir. En esa planta 52, además de la colección de arte, había una capilla, una pista de pádel, una piscina en la azotea. Y en 2021, el Banco Santander recibe el cuadro, junto a otras obras de Rubens, de Zurbarán y de Sorolla, como pago por un crédito que dejaron a deber de 72 millones de euros. Cuando llamamos a Villarmir en 2021 en el diario, nos dijo que no lo había vendido, que era una dación en pago con unos intereses muy ventajosos y que cuando quisiera podría recuperar el cuadro. Bueno, Villarmir murió el año pasado, no hay noticias de que lo hayan recuperado, así que lo normal es que esté en la colección de arte del Santander. Y lo que sí pasó en 2013, 11 años después de la venta del cuadro, es que la Comunidad de Madrid, ya con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, declaró el cuadro bien de interés cultural. Por si le faltaba algo a esta historia, gracias a estas riñas familiares y a estos juicios, hemos descubierto que en Madrid, con Esperanza Aguirre al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid, se cambió la ley de patrimonio para reducir un 95% el pago de las herencias 3 días antes de que muriese su suegro. Coincidió también en el tiempo, como decíamos antes. 3 días antes, el 21 de octubre de 2010, el gobierno de Esperanza Aguirre aprueba un decreto legislativo que suponía llevar prácticamente a cero las herencias, o sea, las bonificaban un 95%. 3 días más tarde fallece su suegro. Todo esto lo presenta su cuñado en el pleito penal. La Audiencia de Madrid, la misma que dijo que no había falsedad documental, dice que bueno, que esto es una coincidencia temporal y que además ha beneficiado a una pluralidad de herederos, y ahí se queda la cosa de la rebaja fiscal. Oficialmente los bienes que se declararon en la herencia de Ignacio Rodríguez de Haro, 6 generaciones de nobleza, fueron 2.000 euros, 2 coches, 2 escopetas y 2 rifles. El resto de los bienes, el ajuar con las antigüedades, las obras de arte, las 12 sillas Chippendale, formaron parte también de la donación verbal, la donación inventada, 8 millones de euros. Así que la duda es... ¿Se hubieran atrevido los guionistas de Falcon Crest o Dinastía tanto? Les habrían dicho que estaban hinchadas las tramas, que había que rebajarlas. Un poquito. Prece, gracias. Un abrazo enorme. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.